veo al gobierno con unos problemas enormes de caja, que de hecho, pues el ministro de Hacienda saliente por ahí filtraron que ya tenía hasta fecha del día del juicio. O sea, el día en el que se acaba la caja del gobierno, eso no se había visto. Eso es una vaina absurda. Donde llegue a pasar eso en junio, que el gobierno se quede sin caja, yo creo que el país, o sea, sería una situación desastrosa para el país. Entonces, pues esperemos que con esta medida, a pesar de que considere que no es, por ejemplo, la de las retenciones, se merme un poco eso por el país, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de quienique.com? El día de hoy nos encontramos nuevamente con Cristian Quiñones, ex subdirector de fiscalización de la DIAN, para hablar de de las novedades que hay a nivel tributario en el país. Quiero extenderle nuevamente la bienvenida, Cristian. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Juan? Muchas gracias por la invitación. Oh, gracias a usted por estar nuevamente con nosotros y quisiera que arrancáramos esta entrevista con una explicación sobre algo que ha estado sonando en los últimos días y es un posible aumento en la retención de la fuente que viene desde el gobierno. ¿Por qué se da esta medida? ¿Qué implica esta medida como tal? Bueno, lo primero es que el gobierno tiene plenas facultades reglamentarias para establecer las bases y las tarifas de retención en la fuente. Entonces, esto es una medida que, al contrario, como dicen muchos, no debe pasar por el legislativo, sino que basta con que lo decrete el Ministerio de Hacienda a través del reglamentario, pues que ya conocemos ampliamente y que ha sido un hecho noticioso. Eh, el gobierno pues dice que este es un mecanismo para anticipar el recaudo, garantizar un recaudo, un crecimiento en el recaudo este año, pero que si bien es cierto es una medida que puede contribuir a un poco la estabilidad del recaudo, no creo que totalmente, porque digamos que las cifras en déficit son muy altas. Primero por lo que se viene arrastrando y segundo por lo que se viene dando este año y que ya el Comité Autónomo de Regla Fiscal y otras entidades que son pues muy estudiosas en la materia han manifestado. Estamos hablando de 30 billones aproximadamente de hueco. No creo yo que ese aumento vaya a cubrir ese hueco fiscal, pero pues sí va a contribuir un poco para su minimización. El problema realmente en esto es que ese hueco que se cubre este año, pues va a representar un hueco para el periodo siguiente, para los años siguientes. ¿Por qué? Porque ¿qué es la retención en la fuente para que entremos en contexto? Todos lo han dicho que es un mecanismo anticipado de pago de impuestos, pero ¿por qué es un mecanismo anticipado de impuestos? Porque en la retención en la fuente, yo voy pagando mes a mes el impuesto de renta que voy a tener que declarar y pagar el próximo año. Es decir, el año 2025 siempre sabemos que la declaración de renta se presenta al año siguiente, 2026. Cuando yo presento esa declaración de renta, eso me da un impuesto de renta a pagar, pero yo no pago todo. Yo pago es lo que me genera a mí, digamos, valor a pagar una vez yo he restado las retenciones que he pagado en el año anterior. Entonces, ¿qué sucede? En el 2023, el gobierno ya había hecho esto y le generó un hueco fiscal en el 2024, porque como aumentó las retenciones, muchas personas en el 2024, cuando fueron a presentar su declaración del impuesto sobre la renta, al restar esas retenciones que pagaron durante el año 2023, pues no le generó impuesto de renta a pagar, sino saldo a favor. Este mismo efecto puede ocurrir con este, porque tras de que ya tenemos el efecto con el anterior, sobre ese anterior se está aumentando más la tarifa de retención. Entonces, todo eso que este gobierno recaude este año, muy posiblemente el próximo año se va a convertir saldos a favor para los que paguen retención este año, sin contar temas de flujo de caja que se puede presentar este año para las empresas. Doctor Quiñones, es decir que en este momento el país estaría arrastrando un hueco fiscal del 2024 por culpa de las determinaciones que se hicieron en el 2023 y ahora se acumularía un hueco fiscal para el 2026. ¿Es Se correcto? ampliaría. Además, hay un tema a tener en cuenta, Juan, y es que por primera vez, yo esto sí no lo había visto, tengo que ser claro, se disminuye la base de la retención. O sea, no solamente se aumentó la tarifa, sino se disminuye la base. ¿Qué quiere decir eso? Que habrán ingresos que antes de este decreto no eran sometidos a retención en la fuente y en consecuencia son personas que cuando iban a pagar el impuesto, si es que lo pagaban full y ya. Ahora, ¿qué sucede? Pues estas personas van a ser seguramente una nueva base, unos nuevos contribuyentes con nuevos saldos a favor que no están mapeados, ¿sí? Y que el próximo año pues van a tener que sí o sí
saldos a favor, y el problema del saldo a favor es que la DIAN tiene que volver esa plata el otro año. Entonces ahí hay otro. Ahí es donde se va a presentar el hueco. Doctor Quiñones, ¿y cuánto espera el gobierno recaudar realmente con esta medida? No lo veo muy claro al gobierno en esas proyecciones, ¿sí? De hecho, es que no veo al gobierno claro en ninguna proyección. Entonces, realmente habría que ver qué pasa, porque mire esto, en el 2023, cuando se toma la medida, se esperaba recaudar cierto monto y lo que sucedió fue que muchas empresas se fueron y cerraron. Entonces, también eso es otro ingrediente para meter ahí, ¿no? Que hay empresas que dicen, no, esto no, o sea, es que de por sí si usted coge en el mes de mayo y le dice a las empresas, no, es que le va a cambiar las condiciones a partir de ahora, muy seguramente algunas que tienen que ver con inversión extranjera dicen, no, esto le falta seriedad, esta incertidumbre es tenaz, pues van a cerrar. Y ni van a recaudar esto y además se van a perder contribuyentes para otros impuestos, que ahí es donde empieza a verse de forma, digamos, más bien desagregada el efecto de la caída del recaudo en los impuestos. De hecho, hoy en día lo único que está creciendo es el tema arancelario. Y en ese sentido, doctor Quiñones, teniendo en cuenta que se puede acumular el hueco fiscal del año pasado con el del año próximo, ¿cómo puede el gobierno solucionar eso? Digamos, esto es una medida para intentar tapar algo del año pasado, pero va a volver a pasar. ¿Cuál puede ser una medida permanente para tapar este tipo de huecos Mire, fiscales? yo creo que ahorita lo que debería estar haciendo el gobierno es más bien recuperando la cartera que tiene actualmente, que eso no tiene ninguna incidencia a futuro, no cambia condiciones y es simplemente implementar un mecanismo de recaudo rápido que es con una amnistía. ¿Sí? Si usted le dice a los contribuyentes, mire, le voy a reducir las sanciones y los intereses en un 80% y págueme el capital, o sea, eso es un recaudo súper inmediato que puede que no cubra todo, pero sí va a mermar ese hueco fiscal sin generar otro tipo de situaciones, tanto futuras como de incertidumbre para las empresas que al final resulten cerrando, ni problemas de flujo de caja, que eso sí se va a ver este año para las empresas, y no solo las empresas, sino para los independientes y para las pequeñas empresas con esta tarifa de retención, porque van a ver afectado su flujo de caja. Entonces yo creo que cuando usted implementa una medida como esa, que es recaudar lo que ya está sentado, lo que ya se sabe que se le debe al país, pues es mucho más fácil y no tiene ningún tipo de, por así decirlo, eh, una parte de golpear fuertemente a los que hoy en día pues sostienen la economía. Doctor Quiñones, si usted ya tocaba un punto importante y es la afectación a medianas y pequeñas empresas. Aparte de afectarles el flujo de caja, ¿qué esta medida, en qué otras consecuencias puede derivar? No, es que mire, cuando usted le afecta el flujo de caja a una pequeña empresa, lo lleva a la quiebra, va a cerrar. Si cualquier emprendimiento que usted le afecte el flujo y que necesita dinero para, digamos, un emprendimiento de X producto, para que ese X producto él lo pueda adquirir, tiene que comprarle a unos proveedores. Pero si usted le mete la mano al bolsillo, él ya no tiene plata para adquirir a esos proveedores, él se empieza a endeudar hasta que ya esa deuda es insostenible, entonces le toca cerrar. Y ahí cuando se cierra una empresa, no solamente se perjudica al empresario, sino a los que dependen de esa empresa, ¿sí? Cuando tiene empleados es peor todavía. En ese sentido, yo creo que ahí hay una afectación muy grave que puede suceder. Y la otra parte es que gran parte o una gran mayoría de las personas aquí en Colombia trabajan a través de la modalidad de prestación de servicios, no de salarios. ¿Y qué pasa? Cuando se le bajan las bases, pues vamos a encontrar unas personas que antes no eran sometidas a retención en la fuente, que si bien es cierto, la retención es un anticipo para el impuesto del año entrante, pues van a ser 12 meses en los que va a dejar de recibir una plata que ya venía recibiendo. Y si usted ya tiene sus finanzas claras, cuánto destina a cada cosa, eh, el tema de no recibir un efectivo sí afecta a una persona natural en sus gastos diarios, incluso en el consumo. Y cuando usted disminuye el consumo, pues esa empresa la que usted, o esa supermercado o esa tienda a la que usted normalmente le compraba X cosas que ya no se las va a poder comprar
producto de que ya no recibe esa plata, pues también se va a ver afectado. O sea, todo es una cadena. Y eso es lo que el gobierno no ha querido entender. El gobierno aquí solo piensa en que es los más ricos, no, es que esto es una cadena de consumo. Y cuando una parte de la cadena de consumo está afectada, se afecta toda la economía. ¿Sí? Entonces creo yo que esos son otro de los efectos que vamos a ver con este proyecto de decreto que está presentando el gobierno, que por sí creo que el más fuerte va a ser a futuro para el próximo gobierno. Doctor Quiñones, y en ese sentido, ¿cómo se puede tomar esta determinación? Es decir, algunos ya han indicado que esta es una forma como de meter o de salvar la reforma tributaria que se quiso hacer el año pasado y que en diciembre se cayó. Bueno, yo soy más malicioso de lo que pienso de lo que está ocurriendo, y es que el gobierno ya sabe, mire, o es muy terco y no aprende, o como ya sabe su experiencia en el 2024, a raíz de esta misma decisión en el 2023, le quiere dejar un chicharrón al próximo gobierno. ¿Sí? Es así de sencillo. El próximo gobierno va a ser el malo, porque va a tener que tomar medidas para subsanar toda esta catombe. ¿Sí? Y un gobierno malo tomando las medidas que se deben tomar, porque sí o sí se deben tomar, muy seguramente en términos de popularidad políticamente hablando, pues va a abrir un camino para que este gobierno ahora como que vuelva a validar su posición desde la oposición, ¿sí? Entonces, yo creo que es un juego como de tronos muy, muy loco el que se ve aquí en esta decisión, siendo malicioso. Digamos que no, no es así. Si pretende salvar un poco la papeleta de la reforma tributaria que se cayó en el 2025, creo yo que el camino que hubiese tomado es dejar de carácter permanente los impuestos del catatumbo, que son tres a los que ellos le apuntaban muy fuertemente en esa ley de financiamiento. Básicamente, esto es una estrategia más política que funcional para el país. Sí, yo lo veo es como una estrategia política, porque es que, bueno, claro que también hay que ver que es que el ministro de Hacienda actual, recién llegado, pues él no es muy experto en temas de Hacienda. Su historial es en temas de vivienda e interés social, ¿sí? Entonces, pues a mí me parece un poco irresponsable que en esta situación, pues él sea el que está asumiendo esa cartera, pero eh, yo no veo otra razón más allá de pronto es que hay un total desconocimiento y ya hemos visto que pues el gobierno ha sacado muchos técnicos, entonces no sé quién le pueda poner freno a este tipo de ideas. En ese sentido, se puede decir también que ha habido como una especie de improvisación en el gobierno a la hora de nombramientos en entidades como la DIAN, el mismo Ministerio de Hacienda. Total, o sea, el gobierno, al pasar los años de este gobierno, ha ido criticando fuertemente eso de la tecnocracia, ¿sí? Y ha sacado todo aquel que es técnico y que viene de antes y ha puesto personas que nada tienen que ver o que poco conocen de los temas que están asumiendo al frente o de los que están poniendo cara. Así que ahí hay una improvisación en los nombramientos que al final, pues estos son los resultados de ese tipo de decisiones. Y la rotación es muy elevada, ¿no? Aparte. Doctor Quiñones, si usted toca ahorita un punto que me quedó sonando y es el tema de esa estrategia y ese planteamiento político de cara a las elecciones que vienen y el próximo gobierno que pueda asumir el otro año, pero eso es en dado caso de que opositores al gobierno actual lleguen al poder, pero en dado caso que haya una continuidad del gobierno actual con otra persona, ¿cómo se puede llegar a ver esa afectación que ellos mismos están haciendo en este momento? Lo que pasa es que yo creo que ellos ya tienen claro que a nivel de presidencia no van a estar y muy seguramente a lo que le van a apuntar es a tener un gran número de representantes en el Congreso para frenar todo lo posible del próximo gobierno. No los veo a ellos en una lectura en la que de pronto piensen que tienen alguna posibilidad de continuar. No lo veo, ¿sí? Entonces ya dan por sentado que ellos no van a continuar y seguramente por eso han tomado este tipo de decisiones. Ahora, si llegase alguien adicional, pues yo creo que con este tema de un poco el reality de Consejo de Ministros que hemos visto permanentemente, se va a conocer que poco o nada le importa al presidente si alguno de los que están sentados en esa mesa va a ser próximamente candidato. De hecho, ha sido muy crítico con este tema de las agendas paralelas. Entonces, él no está tampoco pensando en un proyecto y pues de por sí ha estado nombrando personas que no le discutan absolutamente nada. Así que creo yo que eso no pasa por ahí. Y si llegase a ocurrir que el próximo gobierno sea de la misma línea, pues también va a tener que sufrir las inclemencias y pues va a ser peor.
Eso sería en detrimento de ellos mismos, en detrimento de ellos ¿sí? mismos. Totalmente. Ok, doctor Quiñones, y hablemos de algo que también ha estado sonando en las últimas semanas y es la posible emergencia económica que Petro puede llegar a Ujú. declarar debido al tema de la enfermedad de la fiebre amarilla y demás. Sí. Esas afectaciones, en dado caso de que se lleguen a dar o a decretar esa emergencia económica, ¿cuáles pueden ser? ¿Qué podemos esperar de una emergencia, de una futura emergencia económica? Pues yo ya doy por sentado que sí se va a dar, ¿no? Yo no lo veo a él bajándose del tren en esa propuesta. Y pues básicamente le abre el panorama para decretar en términos económicos lo que él considere. Y ahí sí, Juan, creo yo que pueden meter lo que ellos quisieron con la ley de financiamiento a través de esta emergencia económica. Eso de la ley de financiamiento es lo mismo que hablábamos ahorita, del La tema de reforma tributaria. la reforma tributaria. Ok. Ujú, sí. Y ahora, pues aprovechando que usted trabajó con la DIAN, quisiera que habláramos un poco de la entidad. Ahorita que ya pasó el primer trimestre del año y pues que ya de pronto se puede tener una visión un poco más de cómo va la entidad y cómo va el tema de recaudo en el país. ¿Cómo lo ve ahorita? ¿Cómo ve a la DIAN? ¿Cómo ve el tema? ¿Cómo se está moviendo? Bueno, mire, yo vi y me alegró mucho cuando Ginás, el nuevo director de la DIAN, pues mencionó que se ha cumplido la meta de recaudo en el primer trimestre del año en un 101,3%. Eh, de pasada yo dije, uy, qué bueno, es necesario, pero pues después me puse a evaluar las cifras que él mismo había dado y pues haciendo ahí cálculos, porque él habla de 6,5% incremento anual y que eso es un cumplimiento del 101,3%. Pues bueno, haciendo ahí unos cálculos me di cuenta que no era el 101 sino el 100%, lo cual es cumplimiento, pero es muy mal cumplimiento teniendo en cuenta el comportamiento tributario de lo que es el año. Eh, Porque el gobierno actualmente estamos hablando que le faltarían con ese reporte 228,3 billones de pesos por recaudar en lo que queda del año. Y pues me parece una cifra muy grande, enorme, teniendo en cuenta pues la meta que realmente tiene la DIAN, ya que para el primer trimestre del año debería estar mucho más volado el 100% para cubrir de pronto lo que ocurra en los próximos meses, que el recaudo no es muy bueno, o sea, del segundo semestre el recaudo no es bueno. Así que a mí me deja esto como en un panorama que ojalá no sea así, de un cumplimiento de un 87% a final de año. O sea, yo sí a partir de esos cálculos considero que van a faltar unos 30 billones por recaudar este año, que se sumarían con el déficit que ya venimos. Entonces, va a ser tenaz. Veo al gobierno con unos problemas enormes de caja, que de hecho, pues el ministro de Hacienda saliente por ahí filtraron que ya tenía hasta fecha del día del juicio. O sea, el día en el que se acaba la caja del gobierno, eso no se había visto. Eso es una vaina absurda. Donde llegue a pasar eso en junio, que el gobierno se quede sin caja, yo creo que el país, o sea, sería una situación desastrosa para el país. Entonces, pues esperemos que con esta medida, a pesar de que considere que no es, por ejemplo, la de las retenciones, se merme un poco eso por el país, ¿no? Porque la verdad, no veo luz por ningún lado. Es decir, que ahorita hay como un cumplimiento, por decirlo, a ras. O sea, no sobra mucho, va como pasando como de agache el tema del cumplimiento de recaudo en el país. Y eso Sí, podría desencadenar en lo que usted dice de un gobierno sin caja. ¿Qué afectaciones nos puede claro. traer eso? Que No, un pues gobierno se quede sin caja como tal. imagínese un gobierno sin caja que no tiene cómo invertir en obras sociales, no tiene cómo cubrir sus obligaciones frente a contratos, que le toca endeudarse aún más, pero que además por no tener caja la tasa de interés de la deuda es una cosa re loca, casi impagable. Si nunca hemos pagado la deuda externa, pues con las condiciones que hemos tenido históricamente, imagínese con una subida de interés bien loca porque no somos garantes, nos representamos un alto riesgo al no tener caja. Yo creo que es una situación, yo no sé cuándo el país habrá tenido una situación de no tener caja, ¿sí? Entonces, habría que ver, ojalá no lleguemos a eso para no saber qué pasa, qué ocurre, pero pues podremos anticipar que sería un tema desastroso para el país, porque no habría dónde cubrir las necesidades y las obligaciones que tiene el gobierno para cumplir su rol de gobierno. No, básicamente estaríamos hablando de que el país puede estar a puertas de una crisis económica Total. sin precedentes.
Total, de hecho, de Vaya. hecho, de hecho, yo sí pienso que el gobierno, y a pesar de que fue una de las causas de la salida del ministro de Hacienda, el gobierno sí debe recortar el gasto. Hay unos gastos innecesarios de funcionamiento, entidades que no deberían existir y que es la oportunidad para liquidar todo esto y empezar a recortar el gasto para cubrir eso. Creo que es también otra de las medidas más expeditas que puede ayudar a solucionar el problema de caja del gobierno de déficit fiscal y es minimizando el gasto, recortando el gasto, porque los 12 billones que recortó y eso fue casi que a regañadientes no fueron suficientes. Doctor Quiñones, y otro punto importante que ha vivido el país y que de pronto últimamente se ha perdido el rastro un poco es el tema de la conmoción interior debido a lo que pasó en el Catatumbo, los impuestos que se pusieron para tratar de darle solución a esa crisis de seguridad que se vivió o que se vive actualmente allá. ¿Cómo se ha visto esas implementaciones que hizo el gobierno? ¿Si han funcionado? ¿Cómo va ese No, tema? mire, le voy a decir una cosa. Para el gobierno desde el comienzo se sabía que eso no iba a tener un efecto considerable. Eh, de hecho, solo hablar de 3 billones, eso era muy fácil recortar en el presupuesto y destinarlo al Catatumbo, pero sí generó un trauma en las empresas. Yo que estoy ya afuera, ya muy de frente con las empresas, le puedo decir que operativamente las empresas con este tema del impuesto al timbre se ha vuelto una congestión, incurrir en nuevos gastos y demás para poder operar con un impuesto que además es de la época de la colonia. Eso, ese impuesto al timbre, eso era cuando se llevaban papeles en notaría. Eso no tiene sentido revivir eso en este siglo, pero sí perjudicó a las empresas operativamente, tuvieron que incurrir en unos nuevos gastos, tuvieron que incurrir en un impuesto para todas las operaciones que documentan en papeles y además en lo que tiene que ver con el sector de hidrocarburos, pues también ha sido como fuerte el tema que todas sus ventas estén grabadas con impuesto y mire que el gobierno realmente no se siente el impacto de esas medidas como si se siente en los contribuyentes, que fueron los realmente afectados con esto. Entonces, ese tema de generar caos a través de medidas que se salen de toda lógica y que, y que realmente no generan un impacto positivo para el gobierno. La misma situación que va a ocurrir con este decreto de retención en la fuente. Es decir, han sido medidas inefectivas. Totalmente, ¿Y eso se totalmente. debe a que el gobierno como tal ha estado mal asesorado o han sido medidas que se toman sobre la marcha sin darle un mayor análisis? Pues mal asesorado sí está porque no se deja asesorar de los que saben. Entonces, ahí ya partamos del hecho que está mal asesorado y pues ya sabemos cómo se toman las decisiones en el gobierno sin ningún tipo de conocimiento y lo vemos en todos los ámbitos, no solamente en el económico, en todo lo que usted pueda ver. Usted ve los puntos de la consulta popular y ya más o menos se da la idea, o sea, cómo van a someter una votación en la que cualquier persona va a decir sí, pero que además se sale de toda lógica, despropósito y además viabilidad para el que se va a ver perjudicado por una decisión de esas. Entonces, yo creo que el gobierno sí, pues ya no hay nada que hacer, Juan. O sea, ya en este momento lo que queda es esperar lo que queda de gobierno para ver qué decisiones se siguen tomando, pero está muy desorientado, está tomando decisiones de cosas que funcionan. Además, ese es el tema, mucho académico en el gobierno y pues la academia dista mucho de la realidad, ¿sí? Entonces, y eso que lo digo yo, que soy también medianamente académico, aunque me considero más técnico que académico, pero si los libros, si lo que dicen los libros, las teorías fuera cierto, yo creo que el mundo sería Narnia. Y no es así, ¿sí? No es así. Entonces, si yo me cojo de una teoría que sí pudo haber tenido éxito, pudo haber sido bestseller, todo el mundo la pudo haber leído y muchos la aplican en sus cátedras, no hay, digamos, un hecho que pueda decir o un facto que pueda decir que eso ha funcionado. Pero como lo dice X, Y o Z, entonces ya decimos hay que aplicarlo cuando también históricamente se ha visto que los que han intentado aplicar ciertas teorías, pues ha sido un fracaso. Entonces creo yo que ese tema de la academia tan metido en decisiones técnicas ha afectado bastante en los resultados del gobierno. Señor Quiñones, y por último, usted hablaba ahorita, tocaba el tema de la consulta popular. En dado caso que se logre aprobar esa consulta, que
recoja los votos necesarios, ¿qué implicaciones económicas puede traer para las empresas en el país, para los Bueno, medianos y pequeños empresarios? mire que la consulta está citando un sobrecosto en el que van a tener que incluir los empresarios, o más bien en una decisión muy cruel, como es disminuir su planta de personal en muchos aspectos, eh, minimizar su productividad en términos de las empresas, y eso sí o sí afecta a la economía. Mm, lo que me preocupa es que es una consulta política, ¿sí? O sea, no está midiendo realmente el efecto hacia la población de ese tipo de decisiones, sino es tal vez una forma de querer generar un indicador de cara a unas próximas elecciones, o un indicador que le permita decir en adelante que puede hacer o implementar lo que quiera porque el pueblo ya lo ha apoyado. Porque es que le digo una cosa, Juan, nosotros sabemos muy bien cuál es la composición social de nuestro país en términos porcentuales. Y las preguntas están orientadas a ese gran margen o ese gran número de personas que hacen parte de una clase social que no accede o que tal vez sí ha sido en algunos casos abusada en sus derechos o se siente abusada en sus derechos o inconforme con su situación. Y si usted le plantea esas preguntas así en esa redacción como las que se ve en esta consulta, pues muy seguramente la gran mayoría de personas inconformes con alguna de las situaciones de sus situaciones laborales, pues van a ver en esto una oportunidad creyendo que esto sí le va a reivindicar sus derechos, y eso no va a pasar con la consulta. La consulta simplemente va a ser un medidor político para el 2026. Es decir, se podría decir, como se dice popularmente, aunque valga la redundancia, es una medida populista más que efectiva. Total, es populista, las preguntas son extremadamente populistas, ¿sí? Entonces, pues, o sea, hay unas preguntas, es que no hay unas, es que todas las preguntas uno dice, no, pero pues, ¿quién va a decir que no? Pero es que se sale todo es propósito plantear lo que está planteando el interrogante, entonces, pues, no, no sé. Listo, doctor Quiñones, de parte de todo quien y que quería darle las gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio, por compartir Vale, Juan. nuevamente con nosotros aquí a través de la virtualidad y extenderle también la invitación a futuras oportunidades. Gracias, Juan, a usted por la invitación.